Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Como siempre, antes de sumergirnos en las actualizaciones, queremos enviar todo nuestro cariño y mejores deseos de cumpleaños a algunos miembros muy especiales de nuestra comunidad. Un abrazo enorme para EGL57 Love, que estará celebrando este 20 de septiembre, y para Génesis, que cumple el 11 de septiembre. A Seon John te enviamos nuestros mejores deseos, que tengas un muy feliz e increíble cumpleaños. A Diana Olivos, quien celebrará el 14 de septiembre, y Mónica, que tendrá un día muy especial el 13 de septiembre. Un abrazo con mucho cariño para Aracelis González, esperando que te recuperes pronto, y para David, su esposo, que celebró su cumpleaños el 9 de septiembre. A Ilianka te deseamos lo mejor para el 30 de septiembre y un saludo muy especial a Carmen, que celebrará el 14 de septiembre también. Y por supuesto un fuerte abrazo para María Alonso. Que este nuevo año les traiga mucha alegría, muchas felicidades para todos y gracias por ser parte de nuestra familia. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. No fue una reencarnación común. Capítulo 15. El verdadero autor. Lizzie observó a su doncella mientras ésta exprimía el trapo empapado en agua fría, el último recurso para intentar bajar su fiebre abrasadora. El tiempo apremiaba, y el cuarto estaba lleno de una tensión palpable. La muchacha, consciente de la urgencia en los ojos de Lizzie, entendió sin necesidad de palabras que era momento de dar el siguiente paso, y con determinación se preparó para actuar. El intento de asesinato al emperador sacudió los cimientos del palacio imperial, pero no fue hasta la mañana siguiente que la noticia llegó al ducado. Junto a la misiva, un mensaje urgente de la princesa Catherine solicitando la presencia inmediata de la duquesa Ludwig. Y aunque el atentado había fallado, la insistencia de la princesa llenaba de inquietud a todos. ¿Por qué requería su presencia con tanta urgencia? ¿No era un poco extraño? Edith, quien ya estaba al borde de sus nervios sin noticias de Killian y este nuevo golpe de realidad, solo hizo que su ansiedad aumentara más. De acuerdo al guión original, ella ya habría logrado evitar el secuestro de la duquesa y de Lizzie tras el banquete, pero ahora su corazón latía con una fuerza desmedida. Cuando la duquesa llegó junto a Linan para anunciar que debían regresar al palacio imperial, algo en su interior le gritaba que el peligro no había pasado. Y cuando Lizzie apareció al último minuto, corriendo con una expresión de angustia, rogando que la llevaran con ellas, las alarmas se dispararon. Lizzie no quería quedarse sola en el ducado, pero ¿era seguro que las acompañara en su estado? Mientras el carruaje avanzaba por el camino escarpado, el silencio en el interior se volvió ensordecedor, roto solo por el incesante traqueteo de las ruedas. Edith no podía dejar de pensar en el destino que les esperaba. Shane asaltaría la mansión como en la historia original. Todo indicaba que lo peor ya había pasado, pero la ominosa falta de la voz que debía anunciar que había cumplido con la tercera condición la llenaba de temor. ¿Estaba realmente a salvo? Y de pronto, el carruaje se detuvo bruscamente, un relincho, un grito y luego el vehículo se sacudió con violencia. Los gritos llenaron el espacio confinado. Edith reaccionó instintivamente rodeando a la duquesa con sus brazos para protegerla, mientras ésta hacía lo mismo con ella. Lizzie, encogida en un rincón, parecía ilesa, pero el terror estaba grabado en todas ellas. Cuando Edith alzó la vista, la sangre que brotaba de la cabeza de la duquesa la dejó paralizada. El cuerpo de la mujer estaba inmóvil, inconsciente. El pánico invadió cada fibra de su ser, mientras intentaba despertarla desesperadamente. Y en ese instante, la puerta del carruaje se abrió de golpe y al voltear, allí estaban Shane y Sofía mirándola con sonrisas maliciosas. «Ha pasado mucho tiempo, hermanita», murmuró Shane, su voz impregnada de una crueldad que la hizo temblar. Maldiciones inundaron la mente de Edith. Por más que lo intentara, parecía que no importaba cuánto se esforzara, si no lograba cumplir con la tercera condición de excepción. Los eventos del guión seguirían ocurriendo como si estuvieran escritos en piedra. Sofía entonces la sujetó de los brazos con fuerza, mientras Shane hacía lo mismo con la duquesa aún inconsciente. Edith luchó gritando con todas sus fuerzas, pero la superioridad de Sofía era abrumadora. Aún así, se resistió con todo lo que tenía, rogando que la duquesa despertara. Y entonces, en un pequeño y frágil instante, los ojos de la duquesa se entreabrieron, flotando entre la inconsciencia y la realidad. «¡Deja a mi familia!», gritaba Edith, peleando tanto como podía, su voz impregnada de desesperación, como una leona defendiendo a sus crías. Pero su resistencia solo enfureció más a Sofía, quien, con un rápido movimiento, golpeó la cabeza de Edith, sumiéndola en la oscuridad más profunda.
Killian sostenía la misiva que había incautado al conde Rigeholf, observándolo con el ceño fruncido. A pesar de que tenía al hombre arrodillado y completamente a su merced, el conde mantenía esa sonrisa maliciosa en los labios, una que le hervía la sangre. Parecía como si ese hombre disfrutara de algo que él aún no comprendía, pero antes de que pudiera interrogarlo, su padre se acercó informando que no había encontrado ningún rastro de Shane. Tal parecía que había partido ya hacía unos días. La base, que supuestamente servía como el centro de operaciones de la facción opositora, estaba prácticamente desierta, lo que solo añadía más sospechas a la ya inquietante situación. ¿Cómo podía un lugar tan vacío ser la sede de una rebelión tan peligrosa? Todo eso no cuadraba, y justo en ese momento, el conde Rigeholf, aún arrodillado, soltó una carcajada que resonó en el aire, cargada de maldad. Tanto Killian como el duque lo miraron, confusos por la repentina explosión de hilaridad. ¿Qué podía encontrar tan gracioso alguien en su situación? ¿Creen que han ganado esta guerra?, preguntó el conde, su voz envenenada con una burla venenosa. No, ustedes lo perderán todo. El tono triunfal del conde era como una daga en sus pechos. Cada palabra estaba impregnada de una seguridad aterradora, pero lo que más le molestaba a Killian no era la amenaza, sino la confianza con la que el conde la pronunciaba, como si el destino ya estuviera sellado. La familia que dejaron en la capital, incluso el emperador al que sirven con tanto fervor, todo lo que juraron proteger, desaparecerá ante sus ojos, lo perderán todo. Mientras Catherine trataba de calmar a su yegua inquieta, vio a lo lejos a varias tropas de Ludwig galopando en dirección contraria al Palacio Imperial. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué iban en esa dirección si el palacio estaba bajo ataque? Al enfocar mejor la vista, distinguió quién lideraba el grupo. Era Cliff, y un escalofrío recorrió la espalda de Catherine. Las alarmas en su mente se dispararon de inmediato. El pánico comenzó a invadirla. ¿Estaba Cliff tomando la decisión correcta? ¿Debía intervenir? Si se equivocaba, corría el riesgo de poner en peligro a la persona que más amaba, su hermano, y la duda la paralizó por un instante, pero solo por uno. Siguiendo su instinto, Catherine dio una orden silenciosa a su yegua y se lanzó hacia el Palacio Imperial, el viento empujando sus pensamientos en miles de direcciones. En ese mismo momento, dentro del palacio, el caos reinaba. El suelo estaba cubierto de cuerpos de caballeros imperiales y soldados de la oposición. Los pasillos, normalmente majestuosos, ahora eran el escenario de un brutal derramamiento de sangre. En el centro de ese horror, el archiduque Langston sonreía como un cazador que finalmente había acorralado a su presa. Frente a él, el emperador, herido gravemente en el costado, apenas podía sostenerse. La victoria de Langston parecía inevitable. La trampa que había planeado junto al conde Rigeholf había funcionado a la perfección. Cliff, el fiel comandante, había abandonado a su majestad tras enterarse de que su propia familia estaba en peligro. Langston se reía internamente. ¿No era eso traición también? Incluso Catherine, la pequeña hermana que siempre había estado al lado de su hermano, había desaparecido. Al final, todos habían dejado solo al emperador, y con un gesto lento, cargado de intención, Langston levantó su espada dispuesto a dar el golpe final. Pero en ese preciso instante, el sonido de una explosión retumbó por todo el castillo. Una de las paredes se vino abajo, seguido por el eco de un grito guerrillero que resonó como un trueno. El relincho de un caballo cortó el aire y antes de que Langston pudiera reaccionar, el casco de un caballo lo derribó al suelo. El emperador, aturdido y casi inconsciente, apenas pudo comprender lo que veía. Frente a él, de pie con una fuerza que jamás había imaginado, estaba su hermana Catherine, aquella joven que muchos aristócratas despreciaban por considerarla demasiado revoltosa, demasiado libre, demasiado desinteresada de sus deberes como princesa, y sin embargo, allí estaba, irrumpiendo en la escena con una valentía que parecía venir de un lugar mucho más profundo, quizás inspirado por esa mujer que él apenas conocía, pero que estaba en el centro de todos los eventos recientes. Edith abrió lentamente los ojos sintiéndose desorientada, mareada y con una sed insoportable. Todo su cuerpo le dolía cuando finalmente recobró el sentido, le costaba respirar, pero rápidamente se detuvo cuando notó que no estaba sola. «Finalmente te estás despertando. Ya estaba pensando en lanzarte agua en la cara», dijo Sofía con una carcajada, una risa llena de una alegría extraña, casi enfermiza. Era la primera vez que Edith la escuchaba reír así, y por alguna razón ese tono de euforia le ponía la piel de gallina.
tendrás que esperar un poco más. Cuando terminemos de limpiar aquí, te tengo un regalito, anunció Sofía con una sonrisa cruel. Edith sintió como su corazón se aceleraba de inmediato. No quería ni imaginar lo que esa mujer llamaba un regalo, y mientras sus ojos recorrían el lugar, Edith se dio cuenta que debían estar en algún castillo de un aristócrata aliado a Lanston, o peor aún, uno alquilado para ese secuestro. Sin embargo, se recordó que si la situación ya de por sí era mala, si la historia seguía como en la novela, Cliff vendría a rescatar a Lizzie tal como lo había hecho antes, pero mientras la duquesa y Lizzie yacían inconscientes, Edith tenía las manos atadas a la espalda y el frío del suelo le mordía los huesos. Ellas al menos estaban sobre viejas mantas, probablemente porque eran rehenes valiosos. Solo entonces, Shane se giró hacia Edith y con una mirada fría ordenó a Sofía que se encargara de ella. Edith sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y por primera vez desde que reencarnó como Edith, se encontró rogando desesperadamente por la llegada del protagonista masculino, quien se suponía que siempre aparecía a tiempo en la novela cuando la protagonista femenina estaba en peligro. Pero, ¿por qué aún no había llegado? ¿Es que aún no era el momento? Y mientras se retorcía en el suelo, Shane levantó suavemente la barbilla de Lizzie con una mano, observando su rostro como si fuera un trofeo que acababa de ganar. Edith lo miró horrorizada. ¿Desde cuándo ese bastardo se había obsesionado con Lizzie? Si Cliff llegaba a enterarse de eso, no dudaría en matarlo con sus propias manos, pero por alguna razón, la escena de Shane sonriendo de forma agradable aunque espeluznante, dejó a Edith más confundida. Solo entonces, el sonido de pasos fuertes se escuchó y pronto un hombre que parecía un mercenario indicó que los alrededores ya habían sido barridos. Y aunque para otros pudiera parecer una noticia trivial, para Edith eso sonó más como una sentencia que solo se reforzó más con las órdenes de Shane, quien ordenó que se llevaran a la duquesa y a Lizzie a habitaciones separadas, mientras que Edith ordenó que la llevaran al sótano. No quiero oír los gritos de esa perra cuando Sofía se haga cargo de ella. La sensación de peligro invadió a Edith, y sin decir nada más, el hombre la levantó como si fuera un saco de papas y la sacó de la habitación. Al salir, notó que no estaban en un castillo, sino en lo que parecía una vieja villa en las afueras de la capital. Probablemente una de esas mansiones que en algún momento fueron lujosas, pero ahora estaban abandonadas. Edith suspiró profundamente, tratando de mantener la calma y repitiéndose una y otra vez que debía soportar, que pronto llegaría Cliff. Pero entonces, el hombre que la cargaba hizo una pregunta inesperada. ¿Cuál era el tipo de relación que tenía con el hombre que lo había contratado?, dijo refiriéndose a Shane. Según él, no parecía que la trataran como si fuera solo una desconocida, pero le resultaba extraño y un poco incómodo. Y no es que fuera alguien sentimental teniendo en cuenta el tipo de trabajo al que se dedicaba, pero no era normal la escena que había presenciado. Al escucharlo, Edith pensó que esta era una buena oportunidad para distraerlo y evitar lo peor. Así que reveló que Shane en realidad era su hermano. El hombre pareció intrigado al oírla, pero ¿qué tipo de relación habían tenido para que su propio hermano la tratara así? Y ante esa pregunta, Edith ni siquiera supo qué responder. Con Shane y el conde jamás había sentido que fueran una familia de verdad, y en su vida como Suna había sucedido igual. Y a medida que contaba su historia como Edith, también notó que el hombre la colocaba en una silla destartalada con una suavidad poco esperada. Incluso aflojó un poco las cuerdas que la ataban. ¿Su historia había sido suficiente para que bajara la guardia por completo? Se trataba de un mercenario después de todo, una persona cuyo trabajo era matar. Suerte la tuya si logras sobrevivir. Si te desatas, corre hacia el norte. Esto es Wellesley, al sur de la capital. Si corres lo suficientemente rápido, quizás tengas una oportunidad, dijo entonces el hombre mientras Edith sentía que sus manos quedaban prácticamente libres. Aunque aún seguía sujeta a la silla, pero ¿por qué ese hombre estaba mostrando compasión de pronto? El mercenario entonces la miró con un deje de tristeza y reveló que, debido a la necesidad, se había visto obligado a trabajar como mercenario para alimentar a los niños que vivían en el orfanato que él había crecido. Ese era un trabajo que repudiaba. Había veces que debía matar, pero incluso alguien como él reconocía que lo que le estaban haciendo a ella era demasiado injusto. Edith estaba sorprendida, pero ahora podía sentir que la posibilidad de escapar estaba más cerca, así que, en un gesto de gratitud, le advirtió a aquel hombre que los caballeros de Ludwig llegarían pronto. Si no huyes de aquí, también estarás en peligro. No tomes mis palabras a la ligera. Si quieres salvar tu vida, por favor, vete. Lo digo por aquellos que amas y que cuentan contigo. Cliff Ludwig no va a perdonar nada. No tendrá ningún tipo de compasión, dijo ella. Y sí,
Aquel mercenario era un personaje tan insignificante en esa historia que ni siquiera se mencionó en el relato original, pero en ese momento su ayuda había hecho la diferencia para Edith. Sin embargo, su alivio fue efímero, ya que apenas el hombre se marchó, otra voz resonó en la distancia. Desafortunadamente, fue una voz femenina que le heló la sangre. Era Sofía. Vaya, 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 ¿quién tenemos aquí? Oh, eres un desastre, dijo la mujer con una sonrisa cruel. Debiste haber aprovechado tu última oportunidad cuando Shane te la ofreció, pero no, eres más estúpido de lo que pensaba. La falta de respeto en su voz era evidente. Shane debió haberle dado órdenes de tratarla peor que a una simple doncella, y Sofía cumplía con gusto, pero Edith no podía dejar que la intimidara. El temporizador aún no había comenzado la cuenta regresiva, y ella sabía que tenía que ganar tiempo. Sabía que Cliff llegaría pronto, y si lograba mantenerla ocupada, podría salir de esta sin demasiado daño. Así que, respirando hondo y con toda la calma que pudo reunir, Edith preguntó, ¿por qué me odias tanto? Al escuchar su pregunta, el rostro de Sofía se endureció, como si la pregunta la ofendiera, pero luego algo en su expresión cambió y para su sorpresa, soltó un bufido. ¿Por qué te odio? Creciste recibiendo nada más que halagos. Oh, y aquí vamos, la gran narración de Sofía la víctima. Tuviste la suerte de que se compadecieran de ti e incluso te convertiste en una noble. Tu madre era la hermana del conde Rigeholf, ¿no lo sabías? Él iba a tirarte a la basura y dejarte morir, pero al final decidió acogerte y criarte. Si yo fuera la condesa, si tan solo tuviera lo mismo. Las palabras de Sofía siguieron fluyendo, pero se volvieron solo ruido sordo para los oídos de Edith, que se quedó con su última revelación. Y muy seguramente Sofía pensaba que había lanzado el golpe definitivo, que su revelación la destrozaría, pero en su lugar, algo dentro de ella encontró un retorcido alivio. La verdad, por cruel que fuera, explicaba tantas cosas ahora. Edith no era la hija ilegítima del conde, sino de su hermana, lo que explicaba la indiferencia y el abuso que Edith había soportado durante toda su vida. Para la familia Rigeholf, ella no era más que una desgracia aceptada por mera piedad. Pobre Sofía, dijo entonces Edith. ¿Crees que Shane no te eligió por tu linaje? Se burló. El amor no funciona así. No importa lo que digan los demás, no quieres ver a la persona que amas con alguien más, ¿o me equivoco, Sofía? El rostro de la mujer palideció mientras sus ojos se inyectaban de sangre. Sí, no. ¿Por qué Shane elegiría a la bastarda de los Sinclair por encima de ti? Soltó sabiendo lo que se avecinaría. Y en la penumbra de la habitación, Edith vio cómo la furia de Sofía que brillaba en sus ojos era reemplazada por algo que nunca había visto en ella: inseguridad. Sabía que el golpe que vendría dolería, pero sin duda, no más que el golpe que Edith le había asestado a esa mujer justo donde más le dolía. El sonido de la bofetada resonó por toda la habitación, pero Edith no mostró ni un rastro de dolor. En lugar de eso, esbozó una sonrisa burlona mientras un hilo de sangre descendía por su nariz. Las manos de Sofía temblaban de furia incontrolable y pronto los ecos de bofetadas, patadas y quejidos se intensificaron cada vez más. El dolor punzante atravesaba los antebrazos y muslos de Edith. Sofía tomó su espada entonces lista para acabar con su trabajo, y de repente un estruendo interrumpió la violencia. Un sonido ensordecedor proveniente del piso superior llenó el ambiente. Algo se rompió, pasos apurados, y luego la puerta se abrió bruscamente. Una figura entró corriendo y anunció que estaban en problemas. Los hombres del duque de Ludwig habían llegado. La tensión en el rostro de Sofía fue evidente. Edith, quien hasta entonces había soportado la tortura, sintió un gran alivio. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Sofía, sin embargo, no podía creerlo. ¿Cómo había pasado eso? ¿Dónde estaba Shane? Exigía, mientras se dirigía hacia la puerta con prisas, pero antes de salir, la mujer se giró hacia Edith con una expresión de amenaza. No te emociones demasiado. Tu muerte solo se ha pospuesto un poco. Primero voy a matar a esos idiotas y luego voy a venir por ti, amenazó. Pero Edith solo le regresó la misma sonrisa, sabiendo que esta era la oportunidad que había estado esperando tanto. Mientras tanto, en otro lugar,
Cliff observaba a través del largo pasillo la violencia que se había desatado. Hombres regados por doquier, sangre, mutilaciones, todo era un caos. Y mientras avanzaba, pronto escuchó la voz de la mujer que estaba buscando. La voz de Shane sonaba con una retorcida satisfacción mientras miraba a Lizzie, quien había recuperado la conciencia. Y aunque estaba asustada, no dejó escapar ni un solo grito ni una sola lágrima. Su coraje incluso en ese instante fascinó aún más a Shane, mirando aquellos ojos grandes azules que ahora temblaban ligeramente embriagándolo. «Eres una verdadera belleza», murmuró entonces con una sonrisa lánguida y perturbadora. Lizzie se encogió más en el rincón tratando de alejarse de él. Sin embargo, Shane no se alteró. «Te amo, Lizzie, siempre lo he hecho», susurró, sin saber que al otro lado de la puerta, Cliff escuchaba todo atentamente, siendo testigo de una escena que hacía efervecer su ira. Y entonces recordó la noche en la que Lizzie lo abrazó y lo miró con esos enormes ojos también. Lizzie, que era tan hermosa como una diosa de primavera, era dulce e ingenua, pero había días en los que parecía todo lo contrario, haciéndole peticiones extrañas, exponiéndose al peligro como si no le tuviera miedo a nada, como si conociera realmente el futuro. Muchas veces Cliff no comprendía por qué ella era así, pero tampoco le importaba mucho porque, sin importar cómo se sintiera al respecto, él estaba más que dispuesto a hacer lo que ella le pidiera. Y más allá, Shane soltó una risa burlona, sacándolo de sus pensamientos, secundado por los gritos de Lizzie, quien aseguraba que Cliff llegaría a salvarla porque él la amaba de verdad, porque de todas las personas, solo él conocía su lado más feo y aún así la quería con sus defectos. Nunca nadie podría reemplazar a Cliff. En ese instante, algo dentro de él lo comprendió todo. Shane, ajeno a todo, se dispuso a acercarse más a Liz, pero de repente alguien llamó a la puerta. Frunciendo el ceño, el joven Ridgehoff se volvió hacia esta, pero justo cuando abrió la puerta, el sonido de carne siendo cortada se escuchó, un quejido resonó y pronto un golpe seco lo secundó. Cuando Lizzie levantó la vista desde su rincón, vio a Cliff acercándose a ella con una sonrisa ligera. Siento llegar tarde, Lizzie. ¿Es así como te imaginaste mi entrada? ¿Debería terminar con la vida de este tipo ahora? Los labios de ésta se curvaron ligeramente, pero de inmediato fueron camuflados con una fingida preocupación. Y no, el gesto no fue ajeno a Cliff esta vez. No tienes que seguir fingiendo conmigo, Lizzie. Tú misma lo dijiste. Conozco tu lado más feo y todos tus defectos. Escucharé y haré lo que me pidas sin importar qué. Así que dime, ¿qué es lo que quieres que haga ahora? En ese momento, el rostro de Lizzie se transformó en una mueca de sorpresa y satisfacción. El frío en la habitación parecía haberse intensificado aún más, o tal vez era la debilidad de su cuerpo tras la brutal paliza de Sofía. Edith luchaba por desatarse las cuerdas que la mantenían atada, su garganta dolorida al punto de no poder siquiera gritar pidiendo ayuda. La oscuridad era casi absoluta, pero un débil rayo de luz se filtraba a través de la rendija de la puerta, brindándole algo de esperanza. Desde el otro lado llegaban ecos de un alboroto, así que, forzando a su cuerpo rígido y adolorido a moverse, Edith emitía gruñidos de dolor cada vez que daba un paso. Su hombro dolía con una intensidad tal que temía que pudiera estar roto, pero se aferraba a la esperanza de que todo pronto llegaría a su fin. Con cada paso, soportando el intenso dolor, logró avanzar cojeando hasta la puerta. Sin embargo, al llegar a esta, se detuvo en seco al escuchar una voz que la dejó paralizada de terror. La voz de Cliff resonaba con claridad y firmeza, cargada de acusación. Entonces ella siempre fue cómplice en todo esto. A través de la rendija, Edith vio a los hombres de Cliff sujetando a Sofía, quien gritaba con desesperación. Las acusaciones de esta eran graves, afirmando que Edith había estado colaborando desde el principio, ubicación, hora, todo había sido posible gracias a su cooperación. Incluso la noticia del Palacio Imperial escrita por la princesa Catherine era mentira. Todo fue obra de esa perra astuta. Sofía gritaba con furia. ¿La misiva de Catherine no era real? ¿Quién la había enviado entonces? O más bien, ¿quién había simulado que era real? Edith sintió la situación volverse surrealista. Si salía en ese momento y mostraba su estado, el sistema o el guión no podrían ir en su contra. El resultado de la paliza de Sofía era una prueba irrefutable de que ella nunca había colaborado con los Ridgehoff. Solo tenía que salir y hablar con la verdad. Solo tenía que hacer eso y... Pero entonces, una voz pequeña interrumpió las acusaciones de Sofía, quien pronto fue silenciada. «Es verdad», comenzó Lizzie, y el corazón de Edith se desplomó al escucharla. Mientras todo sucedía,
Edith fue la única que no se mostró sorprendida por lo que estaba pasando, incluso en el carruaje. Edith sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Por qué Lizzie estaba diciendo eso? ¿Por qué la estaba incriminando? Antes de que me desmayara, Edith incluso me miró a los ojos y se burló. Oh, por Dios. Las palabras de Lizzie cayeron sobre Edith como un balde de agua fría. La dulce y justiciera Lizzie, quien la había defendido cuando nadie más lo hizo, se revelaba como una fachada. Finalmente entonces Edith comprendió con dolorosa claridad. Todo el tiempo el autor de esa maldita historia de terror había sonreído con la sonrisa del diablo. Lizzie era el verdadero autor. El mercenario corría a toda velocidad entre la nieve, hundiendo sus botas en la espesura helada, mientras el viento cortante le hacía arder los pulmones. El tintineo de la pequeña pieza de joyería, un colgante que la mujer secuestrada le había dado, rebotaba con cada movimiento golpeando contra la espada que él aún sostenía en su cinturón. Ese sonido, a pesar del caos, lo hizo recordar el rostro de aquella mujer, su expresión triste cuando, con manos temblorosas, se desprendió de aquel colgante. Sabía que tenía un valor profundo para ella, más allá de lo material, pero aún así se lo había entregado a él, al hombre que fue enviado para secuestrarla. Pero tras enterarse de que no había recibido el pago prometido por su trabajo, decidió darle ese colgante como compensación. Aquel gesto desinteresado y noble, tan fuera de lugar entre la altanería de la aristocracia, le pesaba en el pecho como una piedra. Y finalmente, su cuerpo se rindió antes que su mente, sus pies se frenaron y la nieve alrededor de él se arremolinó bajo sus botas. Sin embargo, lo que lo paralizó no fue el cansancio, sino algo mucho más profundo. ¿Podría esa mujer de noble corazón sobrevivir a lo que se avecinaba? ¿Merecía que el destino tan cruel por el simple hecho de ser quien era? ¿Era justo? El frío le cortaba la piel, pero lo que realmente le congelaba era la culpa. Y en el fondo, sin saber por qué, deseó que esa chica se salvara de verdad. Asimismo, en la cabaña, Edith se quedó mirando el vacío mientras las últimas personas se alejaban. Afuera, la caravana desaparecía en la nieve y ella en un rincón oscuro se encontraba completamente sola. En el guión original, Cliff siempre rescataba a Lizzie, y en esos momentos Edith debía estar con Shane y Sofía, pero todo había cambiado. Ahora ella era la que quedaba atrás. Cliff había ordenado a sus hombres que abandonaran el lugar para dirigirse al ducado. ¿Pero la estaban dejando allí para morir congelada? No había forma de que Cliff no supiera de que ella seguía allí, pensó Edith, sintiendo que una risa amarga amenazaba con escapar de sus labios. Nada tenía sentido. Si realmente pensaban que era parte de los planes de los Riegelhoff, ¿por qué no la habían sacado a rastras y cortado el cuello allí mismo? Y si no lo creían, ¿por qué no la habían rescatado? Parecía que no importaba de qué lado estuviera. A nadie le importaba su destino. Estaba allí, sola, golpeada y olvidada, pensó con amargura. ¿Killian habría tenido algo que ver con eso? En la novela original, el rescate de Cliff era un plan meticulosamente acordado entre el duque de Ludwig y Killian. Era algo que no sucedía sin una cuidadosa planificación, pero ahora, ¿dónde quedaba ella? Solo había pasado un año desde su matrimonio con Killian, solo un año. El tiempo en el que Edith existió. Se había tratado todo de un acto, había sido la amabilidad de Killian solo para mostrarla ante los demás mientras en privado se reía de su ingenuidad. Edith quería creer que no, que Killian se había encariñado aunque sea solo un poquito con ella, pero entonces recordó que la historia le pertenecía a Lizzie, la protagonista, la verdadera autora de esta novela y la persona que le hizo pasar miles de penurias. Edith había creído en la amabilidad de esa chica, en sus gestos de preocupación, en sus lágrimas. ¡Qué estúpida había sido! Y no era descabellado pensar que a pesar de haber perdido gran parte de su influencia en su propia historia, sus personajes aún actuaran de acuerdo a sus intenciones, y por ende el flujo de la historia siempre se encaminara a su cauce original. De solo pensar en ello, el dolor atravesó a Edith como un cuchillo, derrumbándola al recordar cómo había luchado desesperadamente por aferrarse a la vida, luchando ingenuamente por un pedacito del corazón de Killian. Pero por más roto que estuviera su propio corazón, el frío no perdonaba. Y pese a su desesperación, Edith aún tenía su instinto de supervivencia. Aún seguía viva, se dijo a sí misma, y puede que su plan B de ganarse la simpatía de los personajes de la novela para que la salvaran no funcionara. Pero aún quedaba su plan original.
pensó, recordando el dinero que había ahorrado durante todo ese tiempo. Necesitaba escapar antes de que se cerraran todas las puertas a su libertad. El mercenario le había dicho que estaban en Wellesley, lo que significaba que tenía que dirigirse al norte hacia el centro, y mirando el manto blanco expandirse con una brutalidad que calaba los huesos, Edith comenzó a caminar sabiendo que aunque el camino fuera incierto, seguir adelante era la única opción que le quedaba. Y horas después, el destino la llevó a cruzarse con un varón de buen corazón y su esposa, quienes tras escuchar su historia de que había sido secuestrada, le brindaron una mano sin titubear y abrieron las puertas a su carruaje. En el trayecto, Edith supo que ambos se trataban del varón y la baronesa de Rubén, que habían venido del campo para visitar a unos parientes en la capital. Ellos eran de esas personas que parecían no haber hecho nada malo en toda su vida, y no solo le ofrecieron un viaje a pesar de su aspecto, sino que le dieron agua, lo que fue un alivio total, sobre todo cuando Edith se sentía al borde del colapso. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.